Buenos días, hermanos. Bueno, después de estar más allá que acá, el Señor me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes para compartir su bendita palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor me dé fuerza porque quedé muy desalentado, hermano. Ustedes tienen que mandarme reconstituyente a ver si de pronto vuelvo a coger la fuerza que tenía. Bueno, vamos a orar. Señor, en este momento te doy gracias por permitirme de nuevo estar aquí con mis queridos hermanos, compartiendo tu bendita palabra. Yo sé que tomar en mis manos y en mis labios tu palabra es lo más delicado que hay para el hombre sobre la tierra. Porque aquí estamos haciendo el papel de los profetas. Aquí estamos transmitiendo tu palabra. Y tu palabra debe ser fiel, debe ser perfecta, debe ser pura. Por tanto, Señor, yo te pido que me ayudes. Que pongas en mis labios tu palabra, que quites de mis labios la palabra que no debe ser y que me guíes y me ilumines, Señor, para poder compartir en este día este mensaje. También te ruego, Señor, que cura mi cuerpo con todas las fuerzas necesarias, porque la verdad las he perdido en gran parte, pero yo sé que estoy contigo, estoy en tus brazos, Señor, y que todo en tus manos está bien. Señor, te adoramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos queridos, estamos estudiando la carta a los hebreos. Es lo que nos hemos propuesto en este año, que las predicaciones para la iglesia sean en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un libro muy lleno de mucha sabiduría de Dios. En el libro de Hebreos estamos recogiendo gran parte del Antiguo Testamento y del Nuevo. Como se ha dicho ya muchas veces, no sabemos quién es el escritor. No sabemos quién es el escritor de esta carta. Por algún motivo el Señor no nos ha permitido saberlo. Pero la sabiduría del Señor está allí. Así que yo les pido, hermanos, que abran sus Biblias allí, las tengan abiertas en el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 3. Bueno, hermanos, en los capítulos anteriores, el escritor de la carta a los Hebreos ha venido mostrándonos cómo Jesús es superior a los profetas y a los ángeles. Y ahora, al comenzar el capítulo 3, se propone mostrarle a los hebreos, que eran judíos, ¿no? Mostrarle a los hebreos y a todos los creyentes del mundo que Jesús es superior a Moisés, lógicamente. Jesús tiene que ser superior a Moisés por cuanto es Dios. Bueno, entonces tenemos un punto, hermanos, el mensaje de hoy está como un poquito, de pronto nunca lo ha presentado así, pero me pareció que así debiera de ser. Vamos a comenzar con el primer punto, solamente contiene 2 puntos el mensaje. El primer punto es participantes del llamamiento celestial.
Y el segundo, Jesús superior a Moisés. Entonces, el primer punto está dividido. Vamos apenas a hacer la introducción. Luego pasamos al segundo punto, que es Jesús superior a Moisés, pero para luego regresar al primer punto, porque es muy importante este primer punto. Entonces, vamos a hacer la introducción. Vamos apenas a decir algunas cosas en cuanto a esto. Vamos a mirar, hermanos, el versículo 1. O sea, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, 1. Listo, entonces, hermanos, dice de la siguiente manera. Por tanto, hermanos amados, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vuelvo a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Bueno, aquí nos detenemos, porque es necesario analizar un poquito esta palabra santos. Hermanos santos. Santos son todos aquellos cuyos pecados han sido lavados con la sangre del Cordero y están unidos con él en el Espíritu eterno de Cristo. Estos son santos y también herederos juntamente con Cristo. A estos se dirige el autor, porque son ellos los que han recibido desde el cielo el llamamiento celestial. O sea, hermanos, dicho de otra manera, si usted murió para el pecado de este mundo, para las ambiciones de este mundo, si usted reconoció que usted es un pecador y que usted necesita urgentemente a Cristo, usted vino humillado, con dolor en su corazón, al saber que había vivido toda su vida de espaldas a Dios, ofendiendo a Dios, viviendo su vida como usted había querido vivirla, sin importarle Dios, pero un día alguien vino y le mostró la palabra de Dios, y la palabra de Dios empezó a hacer ese lavamiento, a hacer esa obra poderosa que hace la palabra de Dios en la mente de un pecador. Y usted se dio cuenta que era un pecador o una pecadora y vino a Cristo, humillado, adolorido por haber ofendido al Señor, temeroso, humillado, pidiéndole al Señor el perdón y la salvación eterna. El Señor lo perdonó y usted es un hermano santo, que es lo que dice aquí la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, o sea, ya sabemos a quiénes se está refiriendo esta palabra. Hermanos santos. Entonces nosotros, esa palabra santo ha sido mal utilizada en las religiones, especialmente la Iglesia Católica ha dicho que ciertas personitas por allí que hacen milagros son los santos. Y eso es totalmente equivocado. Santos son los que han sido separados del pecado de este mundo para servir y adorar al Señor. Ellos son los santos. Entonces usted, mi hermano y mi hermana, si usted tomó esa decisión, si usted se dio cuenta de esto, si la palabra lo convenció, si usted vino a Cristo humillado y arrepentido, esta palabra es para usted. El Señor lo perdonó y usted es un hermano santo. Entonces, por eso es que podemos decir, santos son todos aquellos cuyos pecados han sido lavados con la sangre del Cordero y están unidos con él en el Espíritu eterno de Cristo. Estos son santos y también herederos juntamente con Cristo, porque eso también lo dice la palabra. Son herederos juntamente con Cristo. A estos se dirige el autor, porque son ellos los que han recibido desde el cielo el llamamiento celestial. Hermano, usted tiene que sentir, que gozarse, que cuando usted lee la Biblia, gozarse porque usted ha recibido desde el cielo el llamamiento celestial. Amén. Y la exhortación para ellos y para todos nosotros es
Escuchen la exhortación. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ya nosotros sabemos quién es, ¿cierto? Considerad. Considerad es prestar atención, fijar los ojos en él, fijar toda su vida en él, guiar su vida en Cristo, no seguir sirviendo al mundo, no seguir por el camino que el mundo le muestra. Es, como dijo allá también más adelante en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, eso es considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esta exhortación merece toda atención de nuestra parte, por tanto, quiero dejarla para el final del mensaje. O sea, la introducción de este punto que es muy importante, nos detenemos acá y pasamos al segundo punto. El segundo punto, en los siguientes versículos, vamos a estudiar, hermanos, en los versículos 2 y 3, vamos a estudiar la fidelidad de Moisés en la casa de Dios. La fidelidad de Moisés en la casa de Dios. Leamos los versículos 2 y 3. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. La Biblia dice que la fidelidad de Moisés en toda la casa de Dios era reconocida por el pueblo, ampliamente reconocida por el pueblo de Israel. Pero no solamente el pueblo de Israel reconocía la fidelidad de Dios, la fidelidad de Moisés, sino que el mismo Dios daba testimonio de la fidelidad de su siervo Moisés. Veamos lo que dice Números 12:7. No lo busque, hermano, porque es muy corto y de pronto es difícil para encontrarlo ahora. Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está hablando Dios, dando testimonio de su siervo Moisés. Y qué bueno, hermanos, que Dios pueda dar testimonio de nosotros como su siervo, ¿cierto? Que Él pueda usar nuestro nombre y decir, mi siervo fulano de tal es fiel en mi casa. Que eso fue lo que dijo Dios acerca de Moisés en la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser fieles en la casa de Dios. Fieles. Ese es un mensaje, hermanos, para que se nos quede en nuestra mente. Como yo he venido diciéndole muchas veces a muchos hermanos, ser cristiano no es venir a la iglesia solamente. Ser cristiano no es haber dicho yo me entrego a Cristo. Ser cristiano no es tener solamente su fe en Cristo. Ser cristiano es vivir para Cristo, es gastar su vida para Cristo, es dedicar su vida al servicio y a la adoración del Señor. Para eso nos ha llamado el Señor. Nosotros somos los que hemos recibido desde el cielo el llamamiento celestial. Pero ese llamamiento comienza desde aquí, hermanos. Hemos sido llamados para que le sirvamos, para que lo adoremos, para que publiquemos su palabra, cosa que no hizo el pueblo de Israel y cosa que no hace en gran parte la iglesia de Cristo. Nosotros hemos sido llamados, hemos recibido un llamamiento celestial para que le sirvamos desde aquí. No es que nosotros le vamos a servir cuando estemos allá. Cuando lleguemos allá, entonces ahora sí voy a dedicar toda mi vida al Señor. Claro, allá ya le va a dedicar toda su vida al Señor porque allá no tiene mundo, ya no tiene mundo aquí que en qué deleitarse o en qué ocuparse. No, hermano, es desde aquí. Aquí es donde nosotros tenemos que poner en funcionamiento ese llamamiento celestial, ese llamamiento que el Señor nos ha hecho.
para que le sirvamos, para que lo adoremos, para que lo conozcamos. Dice allá en el Nuevo Testamento que la gran sabiduría es conocer a Dios, conocer al Señor. Entonces, para que los conozcamos, estudiando su bendita palabra. Pero el autor de la carta a los Hebreos está demostrando aquí que la fidelidad de Jesús para con Dios es superior a la de Moisés, por cuanto Jesús es hijo. Moisés era solo una parte de la casa de Dios como siervo, pero Jesús tiene mayor honra por cuanto él es el constructor de la carta, de la casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa. Bueno, en los versículos 4 al 6. Seguimos ahí, hermanos, Hebreos 3, 4 al 6. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. O sea que, hermano, Moisés era siervo de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Moisés formaba parte de la casa, pero Cristo estaba sobre la casa. Y en el Antiguo Testamento, se habla del pueblo de Israel como la casa de Dios. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, allí encontramos que el pueblo de Israel era la casa de Dios, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros, los que formamos la iglesia del Señor, como la continuidad de ese plan redentor de Dios, o sea, de esa casa de Dios. Porque Dios ha venido a morar en el corazón de todo aquel que se ha humillado, todo aquel que ha reconocido su pecado, todo aquel que ha reconocido que sin Dios en este mundo no vale nada, todo aquel que ha venido a Cristo pidiendo misericordia y perdón, es la casa de Dios. El Espíritu de Dios ha venido a morar en ese corazón. Entonces eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que el Señor nos ha dado continuidad de ese plan redentor de Dios, pero también hace un énfasis muy marcado en los que pertenecen a la iglesia de Dios. Escúchese bien esto, hermano. Los que pertenecen a la iglesia de Dios. No cualquiera pertenece a la iglesia de Dios. O sea, a las congregaciones cristianas pertenecen muchas personas. Ustedes recuerdan lo que dice ahí en Mateo. Dice que muchos son, ¿qué? Muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. ¿Cierto que sí? Y en otra parte dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por él, por esa puerta y por ese camino. Pero angosto es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? Y muy pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, no todos los que asisten a las congregaciones cristianas, no todos los que cogen en sus manos, una Biblia, no todos los que leen una Biblia, no todos los que se llaman a sí mismos cristianos pertenecen a la iglesia de Dios. Eso es muy claro aquí en su palabra. Y esa es, hermano, el énfasis bien marcado que nos está haciendo aquí. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y quiénes son los que retendrán firme hasta el fin
la confianza y que se gloría en la esperanza. Solamente aquellos que han muerto a su pecado, solamente aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, solo aquellos que no aman este mundo, solo aquellos que viven para servir al Señor, son los que van a retener firme hasta el fin la confianza y se van a gloriar en la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Esto es lo importante, hermanos, de ser una iglesia bíblica. O sea, hay muchas iglesias en el mundo que llevan el nombre cristianas, pero no son bíblicas. No son bíblicas. Están predicando un evangelio diferente, como dijo Pablo a los Gálatas. Malditos los que predican un evangelio diferente. Y hoy en día el mundo se llenó de iglesias, de congregaciones, de pastores, de predicadores que están predicando un evangelio diferente. Hermanos, nosotros no podemos predicar sino lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Nosotros no podemos desviarnos para allí ni para allá. Por eso una persona que no asiste a una iglesia y que dice yo soy cristiano pero no asiste a la iglesia, no es miembro de ninguna congregación, no está en un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Está haciendo su propia interpretación de la Biblia. Y saben, hermanos, que de allí fue que salieron los testigos de Jehová. De hacer eso. De ahí salieron los testigos de Jehová, porque entonces por allá salió un señor que dijo, no, yo puedo estudiar la Biblia en la casa, yo soy capaz de estudiar y de interpretar la Biblia. Y empezó a interpretar la Biblia y formó la secta de los testigos de Jehová. Hermanos, necesitamos la iglesia, necesitamos el estudio permanente y profundo de la palabra de Dios. Necesitamos los doctores de la palabra, las personas que se queman las pestañas profundizando los idiomas originales en los que fue escrita la palabra. Necesitamos, porque hay muchas palabras, hermanos, que al ser traducidas del griego y del hebreo al español, cambian o no hay un equivalente. No hay un equivalente para muchas palabras. Entonces, hermanos, necesitamos pasar con mucho cuidado. Ir con mucho cuidado en esos pasajes bíblicos. Por eso el Señor fundó la iglesia. El Señor no fundó la iglesia para que los cristianos digan, ah, bueno, como yo no tengo nada que hacer hoy, me voy para la iglesia. No, hermanos queridos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Cristo es poderosa, hermanos queridos. Si estudia la palabra de Dios, si profundiza la palabra de Dios, si se somete a ella, si la escudriña, si empieza a predicarla con fidelidad, entonces la iglesia del Señor será poderosa. Entonces, hermanos, lo importante de pertenecer a una iglesia bíblica es que cada día nos sentimos más firmes cuando estudiamos a fondo su bendita palabra, porque no son las emociones lo que nos da firmeza, por cuanto la seguridad de la salvación no es el resultado de las obras ni de las emociones, sino de creer en la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios, cuyas promesas están consignadas en su libro santo, que lo tenemos nosotros acá. Aquí están consignadas sus promesas, aquí está consignada su palabra. A esta palabra es que debemos aferrarnos, hermanos. Creer esta palabra, predicar esta palabra, vivir esta palabra. Y no otra cosa, no la palabra ni las cosas que el hombre pueda pensar. El Señor nos revela en su palabra una cosa que debemos tenerla en cuenta. Tengámosla en cuenta siempre, hermano, porque esto va a llegar. Dice, Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No, muchos interpretan esto al revés. No es que vamos a perseverar por nuestro esfuerzo. No, perseveramos porque es Cristo el que nos sostiene, porque estamos en los brazos de Cristo,
porque hemos nacido de nuevo en Cristo, porque tenemos nuestra seguridad en Cristo y en su palabra. Por eso persevera una persona, porque es Cristo el que le da ese poder y lo lleva hasta el final. No es por el esfuerzo personal, porque nosotros, hermano, una gripa nos mata. Cualquier virus viene y acaba con nosotros. Nosotros somos muy frágiles. Continuando con el tema de los judíos, porque nos apartamos un poquito. Continuando con el tema de los judíos, vemos que ellos tenían un grave problema. Y es que en su concepto no existía nadie en esta tierra que fuera mayor de Moisés. Ellos decían que por encima de Moisés solamente estaba Dios. Así que el escritor de la carta vio la necesidad de ayudarles a entender que Jesús no era solamente igual a Moisés, sino mayor, superior a Moisés. Amén. El caso es que ellos tenían razones muy válidas y se sostenían en ellas. Mire, eso es lo que pasa, hermanos, con muchas personas. Que sí, es verdad, Dios ha hecho maravillas. Dios hace cosas y Dios ha hecho maravillas en su pueblo. Pero nosotros no vivimos por esas maravillas. Nosotros vivimos por Dios, por su presencia, porque Él vive en nuestro corazón, porque Él ha venido a ocupar nuestro corazón. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces es Cristo el que debe vivir en nosotros. Hermanos queridos, los judíos tenían muchas razones y eran muy válidas. Razones por las cuales ellos decían, no hay nadie mayor que Moisés. Aquí no hay ningún Jesús. Así Jesús sea el que ustedes quieran presentar. Jesús es el Mesías, ustedes lo han dicho, Jesús es el que vino a morir en una cruz, pero para nosotros es Moisés. Y ellos se sostenían en Moisés y Moisés y Moisés. Y tenían estas razones, miren las razones tan válidas que ellos tenían. Primero, Moisés fue el caudillo que los sacó de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Primero. Segundo, de manos de Moisés recibieron el decálogo, que son las poderosas y perfectas leyes de Dios. Tercero, a través de Moisés, Dios los condujo por el desierto y los mantuvo con mano poderosa, guiándolos hacia la tierra prometida. Todo eso es cierto, todo eso es verdadero, todo eso ocurrió. Y ellos decían, y solo a través de Moisés, la voz de trueno de Dios se ha escuchado en el pueblo. Y ellos entonces tenían sobrada razón. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que ellos recordaban. Éxodo, aquí si quieren lo pueden buscar. Éxodo 19, 16 al 19. Éxodo 19, 16 al 19. Miren la razón tan poderosa que tenían los judíos para no permitirle a ningún otro que viniera a decir que era superior a Moisés. Miren lo que dice comenzando en el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hermanos, estas eran razones poderosísimas que tenían los judíos para no permitirle
a ninguno otro que viniera a decir que era igual a Moisés, y mucho menos superior a Moisés. Entonces el trabajo del escritor de la carta a los hebreos era un trabajo bastante importante y bastante delicado, ¿cierto? Porque él tenía que depender de Dios. Este hombre fue muy lleno del Espíritu de Dios, fue muy lleno de la sabiduría de Dios para presentarlo de tal manera que estos hebreos, estos judíos, finalmente seguramente llegarían a aceptar a Jesús, porque ellos habían venido escuchando todas las obras de Jesús, pero estaban así que sí, que no, que sí, que no. Ellos no podían aceptar a nadie que fuera igual ni superior a Moisés. Debido a esto, el escritor de la carta se ve obligado a hacer una comparación entre Jesús y Moisés, para mostrarles quién era Jesús, para que entendieran de una vez por todas que Jesús es el Hijo eterno de Dios, como ya quedó dicho en los versículos 2 y 3. Así que la enseñanza para ellos y para todos los que creemos en Jesús es que nosotros somos la casa de Dios y Moisés fue solo un siervo muy grande, pero un siervo. Pero Jesús está constituido como hijo sobre la casa de su padre. Hasta ahí llegamos, hermanos, con el caso de los judíos. Ese era el caso, el problema que tenían los judíos. Y recuerden que estos hebreos son judíos. Lo que pasa es que esta es otra palabra que se le aplica al pueblo judío. Hebreos tiene otro significado, pero ellos son judíos. Hebreos es como gente rara, algo así, quiere decir la palabra hebreos. Gente aparecida, gente que apareció por ahí. Pero son judíos. Bueno. Y esos judíos venían escuchando, dice, por los que oyeron, todos los que predicaron la palabra del Señor, todos los milagros, todas las señales, toda la palabra que el Señor había predicado, pero estos hebreos estaban como allá, como patinando ahí, como que sí, como que no. Entonces, esa era la tarea del escritor de la carta a los hebreos. Vamos a pasar ahora a volver al primer punto, hermano. El primer punto es participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Versículo 1, nuevamente. Hebreos 3:1. Nuevamente. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, esta exhortación es para todos los que hemos recibido de nuestro Dios el llamamiento celestial. Y se nos dice primero, considerad atentamente, contemplad a Jesucristo. No miréis la gente, mirad a Jesucristo, el Dios, que Él es el Dios que no cambia. Él es nuestro hermano mayor. Y en segundo lugar, Él es quien nos santifica, el misericordioso y fiel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tercero, Él es el autor de eterna salvación, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cuarto, Él es el Hijo sobre su casa que somos nosotros. Quinto, según el capítulo 7, Él es el Rey de justicia, Rey de Salem y Rey de paz, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sexto, según el capítulo 7, 26, versículo 26, Él es el que resucitó y es hecho perfecto para siempre. Él es el que vive para interceder ante el Padre por nosotros. 8. Él es el que viene por segunda vez, no en relación con el pecado, sino para salvar a todos los que esperamos en Él. 9. Según el capítulo 8, Él es el mediador del nuevo pacto, el sumo sacerdote de los bienes venideros.
según el capítulo 10, Jesucristo hizo un solo sacrificio por los pecados. Él es el juez de los vivos y los muertos. Según el capítulo 12, Él es el autor y consumador de nuestra fe, el que sufrió en mi lugar y en tu lugar. Según el capítulo 13, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, el gran pastor de las ovejas que somos nosotros. Por tanto, el autor de esta carta nos exhorta diciendo: considerad a Jesucristo, pues Él es todo. Amén. Jesucristo es todo, hermanos. Nosotros no tenemos que estar buscando en el mundo otra cosa después de haber creído en Cristo. Por eso, hermanos, los que pertenecen a la iglesia del Señor son personas nacidas de nuevo, son personas que aman a Jesucristo, son personas en las que vive Jesucristo. Solamente ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y eso tiene que ser así, hermanos. Y esa es la demostración de una persona que dice que es hija de Dios, que es cristiana. Tiene que vivir para Cristo, hermanos. Una persona que vive para Cristo. Por tanto, el autor de esta carta entonces nos exhorta a eso. Considerad a Jesucristo, pues Él es todo. Pero tenemos que sostener nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Y así lo haremos, porque somos herederos y coherederos con Cristo de toda la riqueza de Dios. Entonces ahora aquí vienen unas preguntas para cada uno de nosotros. Hermano, hágase usted a sí mismo esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Y yo te la puedo contestar: Él es mi libertador. Él me buscó, Él me salvó cuando nadie daba un peso por mi vida. Él me cargó cuando yo era una oveja descarriada. Él es mi sanador. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nuevamente, hermanos, hágase la pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es tu Salvador? Él es el que te consoló cuando nadie te pudo consolar, el que secó cada una de sus lágrimas y te dijo: hijo mío, hija mía, yo estoy contigo y no te abandonaré jamás. Él es tu proveedor. Sexto, ¿quién es Jesucristo para ti? Seguimos haciéndonos esa pregunta. Tenemos que hacérnosla y hacernos esa pregunta todos los días, hermanos. ¿Quién es Jesucristo para mí? Los versículos 2 y 3 dicen que Él es fiel al que le constituyó. En el versículo 6 dice que Moisés como siervo fue fiel dentro de la casa de Dios, pero Jesucristo como hijo es fiel sobre su casa, la cual somos nosotros. Hermanos queridos, considerad al apóstol y sumo sacerdote, el autor de nuestra salvación. Es Él el que vale, es Él lo que importa, es en Él en quien tenemos que vivir, es en Él en quien nos sostenemos, no en las mentiras y las falsedades de este mundo. Por eso la iglesia de Cristo no es cualquier congregación. Por eso los que pertenecen a la iglesia de Cristo tienen que haber muerto, tienen que haber enterrado sus pecados, tienen que haber muerto a los pies de Cristo, tienen que ser verdaderos hijos de Dios. No somos, hermanos, como muchos que podemos ver por allí, andando con el título de cristianos. No, hermanos queridos. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo aparezca en las nubes, cuando Él aparezca en las nubes, enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales del mundo. Él va a buscar a los escogidos. Entonces, ¿tú has creído en Cristo como tu único y verdadero Salvador? ¿Has vivido para Él? Yo he vivido para Él.
he gastado mi vida sirviéndole a Él. Él es lo más importante, Él es el todo para mí. Y eso es así. Los ángeles te van a buscar y te van a encontrar y te van a traer y te van a reunir aquí en esa reunión eterna que el Señor tendrá cuando descienda de las nubes, cuando llegue a nosotros en ese gran día. Que el Señor los bendiga, hermanos, en este día. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, en este momento te damos muchísimas gracias porque estamos seguros que Cristo y solo Cristo es lo único que vale. Que un hombre, por grande que haya sido, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Pablo, como lo fue David, como lo fueron tantos hombres grandes que nos muestra tu palabra, pero que a pesar de todo fueron solamente siervos, y que nosotros podemos ser siervos y hemos sido llamados para ser siervos, oh Padre Celestial. Hemos sido llamados para ser siervos como lo fue Moisés, para ser siervos fieles en la casa del Señor. No para vivir una vida diciendo que soy cristiano cuando en realidad estoy enredado en las cosas del mundo, cuando en realidad estoy más en el mundo que sirviéndole al Señor. Señor bendito, ayúdanos a cada uno de nosotros porque tu palabra es muy clara. Tu palabra es clara, es perfecta, es bendita, Señor. Gracias. Y cada día al estudiar tu palabra y al profundizar más en tu palabra, Señor, llénanos más y más de seguridad y de firmeza, porque va a llegar un tiempo cuando seremos perseguidos, Señor, y si tenemos esa seguridad en Cristo, vamos a poder llegar hasta el fin. Muchas gracias, bendito Padre. Te adoramos hoy en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.